¿Qué ocurriría si la batalla del río Frigidus en 394 después de Cristo no sucediese? ¿Y si la fatídica batalla entre las fuerzas orientales de Teodosio y Estilicón y las occidentales de Eugenio y Arbegest no hubiese sucedido? ¿Cómo impactaría eso en la evolución del Imperio Romano? Bueno, amigos de la historia romana tardía, espero poder demostrar convincentemente que el mundo en el que viviríamos ahora sería muy diferente si esa fatídica batalla de la historia mundial nunca hubiera tenido lugar. Pero ¿cómo pudo llegar a esta batalla? Tras la muerte del emperador Valentiniano II en 392 después de Cristo, un personaje trágico que merece un video, se requería un nuevo emperador en el oeste. Sorprendentemente, en esos días, el Imperio Romano Occidental estaba bajo la influencia de un poderoso Magister Militum, un francés llamado Arbegest. Así, incluso antes de Ricimer, Aetius y Stílico, el sistema de Magister Militum ya causaba problemas en el Imperio Romano Occidental. Incluso se piensa que Arbegest pudo tener parte en la muerte del emperador Valentiniano II. Irónicamente, fue Teodosio mismo quien hizo a Arbegest Magister Militum del Oeste, tras su victoria sobre el usurpador Magnus Maximus algunos años antes. Tras la muerte del emperador, supustamente por suicidio, Arbegest proclamó a Eugenio como nuevo emperador romano occidental, un retórico residente en Roma y muy tolerante religiosamente. Bajo el gobierno de Eugenio, los templos griego-romanos de Roma se abrieron por última vez en la historia romana, y la antigua religión del Imperio Romano se permitió practicar abiertamente por última vez en el Imperio Romano Occidental. Oficialmente, Eugenio era cristiano, pero en esos días muchos fingían serlo para acceder a altos cargos estatales, mientras secretamente adoraban a los antiguos dioses. Esta práctica, llamada criptopaganismo, era bastante común y extendida y persistió hasta el sexto y posteriores siglos. Teodosio, en vez de aceptar a Eugenio como coemperador del oeste, decidió iniciar guerra contra el oeste. Reunió un ejército liderado por el legendario Flavio Estílico, usó sus soldados góticos foederati y marchó al oeste. Eugenio y Arbegest enfrentaron a las tropas de Teodosio y Estílico en septiembre de 394 después de Cristo en el río Frigidus, posiblemente el actual río Vipava en Eslovenia. Discutiré en detalle en un video separado los eventos exactos de esa batalla, pero basta decir que a pesar de las grandes pérdidas, especialmente de los soldados mercenarios godos, Teodosio ganó, y Eugenio y Arbegest, tras esta derrota, murieron, el primero por ejecución, el segundo por suicidio. Las consecuencias de esta batalla fueron múltiples, y ninguna fue buena para el Imperio Romano. Gran parte de las tropas romanas occidentales Comitatensis y Limitanei fue destruida, y reclutar nuevos soldados en el ejército romano se volvió muy difícil, por razones discutidas en este video aquí, haciendo difícil reemplazar estas legiones perdidas. Esto acarrearía serias consecuencias para el Imperio Romano. Primero, la pérdida de muchos comitatensis y limitanei occidentales forzaría al Imperio Occidental a contratar más mercenarios bárbaros, menos leales que los soldados romanos. En segundo lugar, Stílico, que luego fue defensor, Magister Militum y gobernante efectivo del oeste, tenía menos soldados comitatensis de alta calidad, obligándole a retirar tropas de la frontera del Rin para defender Italia. De hecho, gran parte del ejército occidental de ellos mismos ya se había retirado de esa importante frontera. Esta debilitación de las fuerzas fronterizas a lo largo del río Rin directamente resultó en la violación de la frontera a principios del 407 DC por una gran coalición de tribus germánicas, que en los años siguientes lograron invadir Galia e Hispania. Establecieron reinos de facto en territorio romano occidental, desestabilizando y debilitando el Imperio Romano Occidental, reduciendo ingresos fiscales y provocando reacción en cadena catastrófica que llevaría a la disolución del Imperio Romano Occidental.
Y todo comenzó en el año 407 después de Cristo y el retiro de grandes cantidades de tropas antes y después de la batalla del río Frigidus desde el Rin fue una causa importante para esa catástrofe. La tercera consecuencia desastrosa de esa batalla fatídica fue que Seudousties, tras ganar, puso a sus dos hijos incompetentes en los tronos occidental y oriental del imperio, y ambos jugarían un papel crucial en la disolución del Imperio Romano Occidental. Arcadio en el este y, más importante, Honorio en el oeste, fueron emperadores incapaces con decisiones muy malas. Especialmente Honorio, emperador que mediante decisiones catastróficas, debilitaría peligrosamente el Imperio Occidental. Y como consecuencia final, Teodosio fue un emperador muy intolerante religiosamente, por lo que la intolerancia religiosa del cristianismo hacia la antigua y tradicional fe griega romana aumentó mucho bajo Teodosio y su dinastía, lo que causó muchas revueltas religiosas en todo el Imperio Romano y polarizó mucho a la sociedad romana, lo que a su vez desestabilizó aún más el Imperio Romano. Así vemos cuán increíblemente importantes fueron las consecuencias de esa fatídica batalla. ¿Y si esa batalla nunca ocurrió? Pero antes, si deseas respaldar este canal y Patreon o membresía de YouTube no te convencen, apoya al patrocinador de este video, Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea única con miles de clases en 150 países, permitiendo aprender habilidades nuevas de forma divertida. ¿Buscas crecimiento personal y habilidades para tu negocio? En Skillshare hallarás clases de edición, ilustración, programación y más. Skillshare lo tiene todo. Probé el curso de CAD Let Learn Adobe Photoshop Fundamentals para refrescar mis habilidades de Photoshop, ya que usaba principalmente GIMP, y así mejorar mis dibujos y animaciones 3D para el canal. En 2 lecciones que suman solo 1.5 horas, CAD Let explica muy bien cómo usar Photoshop para editar imágenes de manera bastante elaborada. Fascinante, aprendí trucos nuevos y me sorprendió lo fácil y rápido que fue aprender con Skillshare. Haz lo mismo o similar con este enlace especial de Skillshare aquí, también en la descripción. Obtienes un mes de prueba gratuita en Skillshare. No lo dudes mucho, oferta válida solo para las primeras 1000 personas. Al usar este enlace, también apoyas este canal aquí. Julio Valerio Magencio se enorgullecería. Gracias Tibiago amigos, volviendo a la batalla del río Frigidus. ¿Y si esa batalla no hubiese ocurrido? Por ejemplo, imaginemos que Valentiniano II no murió prematuramente, sino que logró eliminar a Arbogest y restaurar el poder del emperador en Occidente. Eso habría prevenido la guerra civil, pues Valentiniano II fue reconocido por Teodosio como legítimo emperador romano occidental. O alternativamente, imaginemos que el carácter de Teodosio fue un poco diferente y no elevó a Honorio como emperador del Occidente en 393 después de Cristo, declarando así el gobierno de Eugenio ilegítimo. Él podría haber aceptado a Eugenio en el oeste, algo no irreal, ya que eventos similares ocurrieron después en la historia, así que no sería impensable que Teodosio aceptara el gobierno de Eugenio y se enfocara en restaurar las legiones romanas del este debilitadas tras la batalla de Adrianópolis. El calendario donde Valentiniano II habría sobrevivido sería distinto al de Eugenio aceptado como emperador romano occidental por Teodosio. Eugenio fue mucho más tolerante religiosamente que Valentiniano II, por lo que podemos imaginar que el politeísmo griego-romano habría sido permitido continuar en el oeste mucho más tiempo que en nuestra línea de tiempo bajo el gobierno de Eugenio. No conocemos la edad de Eugenio al ser aclamado emperador en 392, pero no debía ser muy viejo. Su imagen en la moneda recuerda al emperador Juliano, así que una edad de 30 a 40 años parece plausible. Entonces, pudo reinar muchos más años y hasta establecer su dinastía eugeniana. Esto podría haber llevado a una dinastía de tolerancia religiosa y renacimiento del politeísmo greco-romano en el oeste, con posibles consecuencias a largo plazo para el panorama religioso de Europa occidental.
Si Valentiniano II hubiera vivido, el panorama religioso posterior sería similar al de nuestra línea de tiempo, es decir, mayor supresión del politeísmo greco-romano. Valentiniano II no fue tan intolerante en religión como Honorio, pero tampoco restauró el altar de la victoria en la Curia Julia, símbolo del Senado, removido por su predecesor, Gratiano. La estatua de la diosa Victoria simbolizaba paganismo para emperadores cristianos y fue removida de la Casa del Senado. Eugenio restauró el altar de la Victoria en el Senado en 392 después de Cristo y reabrió todos los templos greco-romanos. Bajo Eugenio y su dinastía, el politeísmo griego-romano podría haber tenido un renacimiento más duradero en el Imperio Romano Occidental que en nuestra línea de tiempo. Pero en ambos casos, en la línea de tiempo de Valentiniano II y Eugenio, una consecuencia mayor habría sido que el Imperio Romano Occidental no hubiera caído, o sí, entonces mucho más tarde que en nuestra línea de tiempo. ¿Por qué? Descubrimos que uno de los eventos más grandes causando una reacción en cadena catastrófica y la caída del Imperio Romano Occidental fue la violación de la frontera del Rin por tribus germánicas, vándalos, burgundios, suevos godos, elanous y otros en Galia e Hispania. Hablé detalladamente sobre la brutalidad y desastre de este evento en estos videos aquí. En resumen, llevó a la disolución del Imperio Romano Occidental en varias oleadas. Aprendimos que Eugenio y Arbegest retiraron bastantes comitatenses y limitanei de la frontera del Rin para enfrentarse al ejército del Imperio Romano de Oriente de Teodosio. Posteriormente, Stílico repetiría la acción, disminuyendo aún más las fuerzas fronterizas del Rin para defender exitosamente Italia de las incursiones de Radagaisus y Alaric en 402, 405 y 406. Pero esa misma retirada de tropas de la frontera del Rin debido a la batalla del río Frigidus directamente resultó en la violación de esa frontera. Solo los soldados foederati franceses reclutados como límite federado por emperadores anteriores del siglo IV quedaron defendiendo el Rin. Sorprendentemente, al principio incluso se defendieron de los Vangals y se estima que hasta 20.000 Vangals murieron contra los francos. Luego, elanous y otras tribus germánicas se unieron a los vándalos, haciendo que los francos renunciaran. Pero si la batalla de Frigidus nunca hubiera sucedido, las fronteras del Rin habrían estado protegidas adicionalmente por decenas de miles de legiones de alta calidad comitatenses que todavía se habrían estacionado en 407 en muchos castellums a lo largo del Rin y además por decenas de miles de soldados limitanei. Así, los foederati franceses junto con los limitanei y los comitatenses probablemente habrían logrado repeler con éxito a los invasores germánicos a principios del 407 DC. Así, Galia e Hispania no habrían sido saqueadas por vangals, burgundios, visigodos, elani, suevos y otros. Estas tribus germánicas no habrían establecido sus reinos en territorio del Imperio Romano Occidental. Constantino III no se habría rebelado en Britaña, llevándose todas las legiones romanas de Britania en 407 después de Cristo. Britaña habría seguido en el Imperio Romano Occidental. Los Vangals no habrían cruzado a África tras 429 en nuestra línea de tiempo, pues no habrían llegado a Hispania inicialmente. En esa línea de tiempo donde la batalla del río Frigidus nunca sucedió, creo que es muy probable que todas estas tribus germánicas se hubieran asentado a lo largo de la frontera del Rin, similar a lo que sucedió con los francos décadas antes y similar a lo que sucedió después de la crisis del siglo III con muchas tribus germánicas. Estas tribus se habrían convertido en poderosos federados limitanei al servicio de Roma, combatiendo eficazmente la invasión una de los años 440 y principios de los 450. Probablemente los hunos no habrían penetrado en el Imperio Romano Occidental en esa línea de tiempo y, en vez de una batalla en las llanuras catalanas, habríamos presenciado una batalla en la frontera del Rin, donde los hunos habrían sido derrotados. El Imperio Romano Occidental habría subsistido y este periodo turbulento se recordaría como la crisis del siglo V. En esta línea de tiempo alternativa, imaginemos que el Imperio Romano Occidental ayudó al Romano Oriental contra invasiones persas y musulmanas del siglo VII. Con un Imperio Occidental vivo, Egipto,
el levante y norte de África seguirían siendo romanos, así nuestro mundo luciría distinto ahora. No podemos saber si el Imperio Romano Occidental se habría disuelto más tarde, pero hay posibilidad de que no lo hubiera hecho. Podría haber continuado y mediante una larga transformación cultural, llegar a parecerse al Imperio Romano Oriental en nuestra línea de tiempo. En la línea temporal de Eugenius, los templos griego-romanos podrían haberse conservado y reparados, permitiendo que el politeísmo griego-romano sobreviviera más tiempo, y así, el paisaje urbano y arquitectura de ciudades europeas sería muy distinto. Sin la caída del Imperio Romano Occidental, la Edad Media no habría ocurrido como la conocemos. Por lo tanto, esta única batalla podría haber decidido el destino del mundo entero y cómo el planeta se vería si esa batalla nunca hubiera sucedido es algo que me fascina completamente y espero poder excitar tu imaginación. ¿Qué habría ocurrido, apreciados amigos de la historia romana tardía, sin esta crucial batalla? Dime en los comentarios. Muchas gracias David Pagno y John Snyder por apoyar este canal de una manera tan generosa. Este canal no existiría sin nuestros fantásticos miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a todos los que apoyan este canal de cualquier manera. Son geniales. Gracias amigos. Si deseas saber más sobre la ruptura de la frontera del Rin en nuestra línea de tiempo, mira este video en la esquina superior derecha. Si deseas saber por qué esta violación fronteriza del Rin fue tan brutal para el Imperio Romano, mira el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Bondad.